Esta es la lista de los descendientes de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Hijos de Javán, Elisá, Tarsis, Quitín y Rodanín. Algunos de ellos se esparcieron por las costas. Formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. Hijos de Cam, Cus, Misrayín, Fut y Canaán. Hijos de Cus, Seba, Jabilá, Sabtá, Ragama y Sabteca. Hijos de Ragama, Sabá y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero en la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice, como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erec, Accad y Calné, en la región de Sinar. Desde esa región, Nimrod salió hacia Asiria, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot y Cala y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Cala. Misrayín fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los leabitas, los naftuitas, los patruseos, los caslujitas, de quienes descienden los filisteos, y los caftoritas. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y el antepasado de los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araseos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los jamatitas. Luego, estos clanes cananeos se dispersaron, y su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Admá y Sebollín, hasta Lasa. Estos fueron los descendientes de Cam, según sus clanes e idiomas, territorios y naciones. Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mas. Arfaxad fue el padre de Selah. Selah fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar Mabet, Yeraj, Adorán, Usal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Jabilá y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Ellos vivieron en la región que va desde Mesá hasta Sefar, en la región montañosa oriental. Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus idiomas, sus territorios y naciones. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. En Leyendo la Biblia hoy nos toca leer el libro de Génesis capítulo 10 y el título de lo que leemos es Las naciones de la tierra. Empezamos con el verso 1 y en el verso 1 dice que esta es la lista de los descendientes de los tres hijos de Noé, los cuales son Sem, Cam y Jafet. Y habla de que estos de ellos descendieron las naciones, o nos dan la idea de que ellos serían los patriarcas de estas naciones, para que podamos entender cómo es que logró, podríamos decir, procesar la descendencia, los hijos de Noé. En el verso 12 entendemos sobre que nos describe los hijos de Jafet, que era el menor de los tres varones, el cual tuvo 7 hijos, y a través de ellos podemos entender cómo este hombre logró tener estos 7 varones. En el verso 3 nos describe que Gomer, que era el primer hijo de Jafet, tuvo solamente 3 hijos. Eso es lo que entendemos en el verso 3. En el verso 4 encontramos la descripción del cuarto hijo de Jafet, el cual tuvo 1, 2, 3, 4 hijos también. Digamos, él logró tener 4 varones, es lo que entendemos en el verso 4. En el verso 5 obtenemos la idea que nos describe este verso, ya que nos dicen que algunos de ellos
se esparcieron por las costas de aquel lugar, formaron naciones, clanes, con sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. Como que dice, de ellos también surgieron la forma en que ellos se comunicaban, que eran diferentes idiomas. En el verso 6 seguimos con el segundo hijo de Noé, el cual es Cam, y él tuvo 4 hijos, y era el padre de Canaán. Para que entendamos que él prosiguió solo con 4 hijos. En el verso 7 nos describe el primogénito de Cam, el cual era Cus. Canaán, el que mencioné hace un momento, era el último hijo de Cam. Pero en el verso 7, que es donde estamos, encontramos que Cus tuvo 4 hijos, pero su cuarto hijo solo tuvo 2 hijos, lo que entendemos en el verso 7. En el verso 8 encontramos que Cus fue padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero de la tierra. Como que dice, acá nos está detallando Moisés sobre el primer este varón reconocido como el primer guerrero de la tierra, alguien que lógicamente tenía ciertos conocimientos en cuanto al conocimiento de guerra. En el verso 9 nos da mayor información. Al ser guerrero también dice que era cazador ante el Señor. Digamos, él lo que ejercía como cazador lo hacía para honrar a Dios, de una manera que lógicamente hacía posiblemente ofrendas o dedicaba ciertas cacerías o pedía dirección de Dios. El punto es entender que él lo hacía con un objetivo de agradar a Dios y dar homenaje a Dios, tanto que de cierta manera fue conocido como un cazador valiente ante el Señor. En el verso 10 encontramos más información sobre este varón, ya que nos habla de que las principales ciudades de su reino fueron 4 ciudades, entre ellas que sobresalieron de su reino al dedicarse a él no solo a hacer el conocimiento de guerra y ser un guerrero, sino también ser un diestro cazador. Y pues al hacerlo, pues tuvo ciudades, las cuales de cierta manera se reconocen acá como las ciudades principales de su reino. En el verso 11 encontramos más detalles de la vida de Nimrod. Salió de Asiria, dice, donde construyó las ciudades de Nínive, también las de Rehoboth, Ir y Cala. Habla de más o menos 4 ciudades que él construyó, que lógicamente al entender ciertas cosas que él, encontramos más detalles de su desarrollo como rey y logros que él alcanzó, según nos está informando acá Moisés a través de estos capítulos y versos de la Biblia. En el verso 12 nos hablan de Resem. Es una ciudad que estaba entre Nínive y Cala. Digamos, Nínive estaba a un lado, hacia el otro lado estaba Cala, y en medio estaba Resem. Nos da más detalles del reinado de este varón, ya que al final, pues, al parecer abarca varios versos que nos dan cierto detalle que sobresalen sobre este varón. En el verso 13 y 14 nos hablan de Misraim. Fue el antepasado y nos hablan de los luceos, los amaneos y sucesivamente habla de otras personas que al final estos eran los antepasados de los filisteos, que lógicamente para ese entonces que Moisés está dando la información, los filisteos eran bien conocidos sobre ese lugar. Entonces más realmente lo que está dando acá Moisés es para que entendieran ellos de dónde venían los filisteos. El verso 15 y 16 y 17 y 18 nos habla de Canaán, que fue el padre de Sidón, su primogénito, y sucesivamente ahí se dan todos los amorreos, los zebedeos, los que estaban en aquel entonces tenían como posesión las ciudades de Canaán. Esto lo entendemos hasta el verso 18.
es donde entendemos todos los que de cierta manera Israel necesitaba conocer de dónde venían estos descendientes, hijos de, lógicamente, del hijo de Canaán, hijo de Noé, para que ellos comprendieran cómo estas ciudades se habían expandido y cómo las ciudades estaban ahí, y que entendieran sobre la profecía que leímos, para que entendiéramos por qué era necesario que ellos entendieran que necesitaban conquistar Canaán, porque ya había sido profetizado, y porque Canaán, por haber hecho algo a Noé, pues lógicamente esto era cumplimiento de lo que se había dicho anteriormente, y que Dios estaba como testigo para que ellos desplazaran a Canaán, y Canaán dejara de ser Canaán y se volviera Israel. En el verso 19 nos da a conocer todos los territorios, todas las ciudades que abarcaron. Nos habla de que también estaba por ahí Sodoma y Gomorra, para que entendamos más o menos que entre esta tierra de Canaán existió Sodoma y Gomorra, que es la idea que quiere que captemos, que anteriormente pues acá todavía no tienen la información. Recordemos que él está informándole al pueblo de Israel que está ya siendo procesado para conquistar Canaán. Entonces, dentro de Canaán también había existido Sodoma y Gomorra. Es lo que trata de Moisés dar información a este Israel. Anteriormente también fue el 21. Ahora pasamos al verso 22. Aquí nos empieza a hablar de que Sem tuvo 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Esos fueron los hijos que él tuvo, y empieza a describirnos al último, como que dice otra vez, como que Moisés empieza con el último a describirnos cuántos hijos tuvo, y nos habla de que en el verso 22 nos está hablando de, 23 sería, en el verso 23 nos habla del último hijo, que es Aram, y él tuvo 1, 2, 3 hijos nada más. Eso es lo que entendemos en el verso 23. En el verso 24 nos habla sobre el tercer hijo de Sem, el cual fue el padre de Heber. Aquí nos está dando a entender cómo este varón pues tuvo a este otro varón que se llamaba Heber. En el verso 25 dice que Heber tuvo 2 hijos. El primero se llamó Peleg, y nos habla de por qué en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joctán, que es el segundo hijo de este varón, que nos da a entender, como que dice, o nos da a conocer los nombres de ellos. Bueno, en el verso 26 nos quedamos con el último hijo de Heber, y entendemos que este Heber tuvo a Jotán, y Jotán, que era el segundo hijo de él, tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hijos tuvo este varón Jotán, el cual nos describe en el verso 26, 27, 28 y 29 lo que entendemos en estos versos. En el verso 30 nos describe que la región de Mesa hasta Cefat es la región montañosa del oriente, lógicamente, de todos los hijos de Jotán. Digamos, ellos pusieron toda esa parte. En el verso 31 dice que estos fueron los hijos de Sem, que era lo que seguíamos de descripción, el primogénito de Noé, según sus clanes, sus idiomas y sus territorios y sus naciones. Y para terminar, en el verso 32, estos son los clanes de los hijos de Noé, según su genealogía, sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. Digamos, lo que nos está dando acá es la idea de cómo estos 3 varones tuvieron hijos, los cuales se extendieron en toda la tierra, dándonos a conocer cómo se empezó a formar la tierra, las naciones, y cómo se empezó a llenar la tierra de toda esta gente que empezó a existir después del diluvio.